Ahora sí, Dios les bendiga, amados. Qué bueno que tenemos un momentito para hablar algo que el Señor ha puesto en mi corazón. La importancia de los maestros y los mentores. Vamos a empezar cogiendo como ejemplo a Cristo y a Pablo, entre otros. Esta época que estamos viviendo es una época donde la gente tiene una competencia bestial unos con otros. Y eso ha entrado a la iglesia, tristemente. En la iglesia vemos el celo, vemos la envidia, vemos la competencia. Hasta la iglesia ha llegado eso. Porque eso es parte de lo que trabaja el enemigo en las almas de las personas, ¿verdad? En el corazón de la gente. El primer envidioso, si se puede ver así, fue Satanás. Ese fue el primer envidioso que le tuvo envidia al Padre, al Dios Todopoderoso, al Creador de todo, el que lo creó a Él, el que lo creó a Él mismo. Yo he visto hijos tener envidia por los padres y padres tener envidia a los hijos. Eso yo lo he visto con mis ojos, amado. Eso es una cosa bastante común. Nosotros estamos viviendo, y es importante que nosotros entendamos, la iglesia tiene que entender que nosotros vivimos en un mundo caído. Aquí la iglesia ha tenido, ¿verdad? Dios la ha levantado a todos los que somos iglesia por su misericordia. Nosotros estamos de pie por misericordia de Dios, pues nosotros nos merecemos todo el infierno. Nos vendieron al pecado, punto. Adán y Eva, nuestros padres, nos vendieron al pecado. Así que nosotros hemos heredado ese pecado, pero hemos sido redimidos cuando lo aceptamos. Somos redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero hablar de la importancia del mentor y del maestro, y lo voy a ir llevando poco a poco. En el tiempo que estamos viviendo, en este tiempo, hay gente que se quiere, ¿verdad? Quiere caminar sin dirección ninguna de nadie. Yo tengo que decirle que yo tuve unos buenos ejemplos en el Evangelio. Yo tuve unos buenos maestros. Cuando comencé en el Evangelio, tuve un pastor que se llamó Héctor González, que aunque no siempre estábamos en la misma opinión o en el mismo canal, él me tomó bajo sus alas un tiempo. Tengo que decir esto porque es la verdad. Y se preocupó vio un liderato en mí y me puso como líder en la iglesia. Y me fue dando ideas de cómo era que se predicaba. Porque ni la enseñanza, ni la predicación, ¿cómo le puedo decir? Ni ningún tipo de trabajo en la iglesia, un ministerio, surge porque sí. Tú puedes tener la capacidad, y yo también. Pero esa capacidad la va desarrollando el Señor en nosotros. Ese es el primero que va desarrollando esas cosas. Pero para que Dios desarrolle esas capacidades, nosotros nos tenemos que someter. Recuerde que hay una porción en la Biblia que dice que el que trabaja con el barro, ¿verdad? Ese que trabaja con el barro para hacer una vasija,
la trabaja siempre y cuando, escuche bien esto que le voy a decir, siempre y cuando ese barro se deje manipular y se deje trabajar. Si el barro se deja manipular y trabajar, el artista, el que trabaja el barro, puede trabajarlo, puede manejarlo. Solamente de esa forma. ¿Ok? Yo tuve, como les dije, primero, por poco tiempo, porque Dios no me había llevado a la iglesia de discípulos de Cristo. Yo estuve allí un tiempo, pero no era el lugar final donde Dios quería mantenerme. Dios me había hablado de la iglesia Defensores de la Fe mucho antes de que yo llegara a la iglesia de discípulos de Cristo. Así que yo estuve allí un tiempo, como 7 años, y ese tiempo, este pastor Héctor González, pues vio en mí unas capacidades y me fue mostrando cómo era que uno predicaba. Y vio en mí una capacidad de yo dar clases, y también me colocó a dar clases. Habían allí unas mujeres de Dios, que ahora mismo se me olvida el nombre de esta señora que murió hace poco. Y eran también unas mujeres que fueron cogiéndome bajo su manto. Y yo estuve un tiempito ahí, pero como no era el lugar final, pues no me quedé, pero sí tuve como un principio. Y la gloria para el Señor, que Dios a mí me dio unos padres que me enseñaron lo que es el uno someterse. Yo tenía una mamá que era bastante brava y fuerte, ¿verdad? Y Dios puso en mi corazón, porque eso también lo pone el Señor, ese detalle de uno someterse a sus padres. Vamos a coger a Cristo como ejemplo. Cristo era Dios y es Dios. Pero cuando estaba en la tierra, desde que nació, desde que el Espíritu Santo lo puso en la barriguita de María, Cristo era Dios. Pasó por todas las etapas de niño. Y cuando nosotros vemos, y esto lo estoy diciendo porque es que estoy viendo en la iglesia un mover de unos líderes que no se quieren someter a las autoridades superiores, lo cual está en la Biblia. Hay unas autoridades superiores a las cuales yo me tengo que someter. Y yo estoy viendo un mover de gente que viven solos, que hacen lo que les da la gana, que no se someten a nadie, que no le dan cuentas a nadie, que ellos solos son sus maestros, ellos son sus líderes, ellos son sus propios mentores, y eso no funciona así, amado. Eso no funciona así. El mismo Jesucristo, el mismo Dios, hizo que Jesucristo se sometiera a sus padres. Cuando el Señor llega con sus padres a Jerusalén, en ese tiempo de fiesta, donde los padres de momento se dan cuenta que Él no está en la caravana, y están 3 días buscándolo, 3 días buscándolo. De momento, ellos lo encuentran que estaba en el templo conversando, discutiendo con los doctores de la ley, hablando las escrituras. Y los doctores de la ley estaban sorprendidos con la inteligencia, la sabiduría, si Él era Dios.
el mismo Espíritu Santo seguía poniendo, ¿verdad? En ese Dios que se hizo hombre y que fue pasando por todas esas etapas, fue poniendo ese conocimiento. Los teólogos creen que Jesucristo solamente llegó a la enseñanza que, si no me equivoco, porque yo no soy experta en el área de los judíos, ¿verdad? En la información y la cultura judaica, pero tengo entendido que él llegó solamente hasta el Bar Mitzvah, que creo que es como se llama cuando el niño de 13 años pues ha estudiado la Torah y se ha sometido, ¿verdad?, unos estudios, y cuando tiene 13 años, ya ese niño que se gradúa, tiene como una especie de graduación, como una especie de presentación en sociedad, pudiéramos llamarle, ¿verdad? Me perdonan si no estoy sobre todo en todo lo correcto, pero pudiéramos llamarle así. Ya ese niño es un hombre, puede trabajar, puede comprometerse con una mujer para casarse. Entonces, a Cristo lo encontraron los padres en el templo, como dije. Y la mamá, María, pues le recriminó, ¿verdad? Le regañó, le llamó la atención, porque era su hijo y era un niño. 12 años, pero ella estaba a punto de ser un hombre casi, según la tradición judaica. Y le dice, hijo, pero ¿por qué nos has hecho esto? Que nosotros hemos estado buscándote con el corazón en la mano. 3 días desaparecido. Y él le dijo, pero ¿por qué me buscaban? Ustedes no saben, porque ellos sabían, él sabía que ellos sabían. Ustedes no saben que en los negocios de mi padre me es obligado a estar. Ok. Dice la Biblia un punto bien importante para esta nueva generación de disqueministros que no se someten a nadie y que no se dejan monitorear por nadie, ni mentorear por nadie, ni enseñar por nadie. Viene esta parte que yo quiero que usted lo analice conmigo, que dice la Biblia que Cristo decía que Él se les sometió a ellos, les estaba sometido a sus padres. Desde los 12 años hasta los 30 años, son 18 años, que Cristo se va a vivir con sus papás. Vive en la casa familiar. Dice la Biblia que él mencionan como a 4 hermanos, 4 o 5 hermanos y sus hermanas. Dicen, creo que es Lucas 4 que dice, no están todas sus hermanas con nosotros, sus hermanos, no son sus hermanos Simón, Judas, José, no me acuerdo cuál es el otro, y no están todas sus hermanas con nosotros. Ok. Cristo dice la Biblia que Él se le sometió a sus papás. Dice la palabra, y estaba sometido a sus padres. 18 años. Con un llamado más grande que la Jerusalén que va a descender del cielo. Que eso es enorme. No es la Jerusalén que está ahora ahí. Un llamado más grande que esa Jerusalén. Entonces Jesucristo se le somete 18 años, trabaja con su papá, aprende, ¿verdad? Yo me imagino que ya para ese tiempo él estaba aprendiendo ese trabajo de ser carpintero, que no solamente trabajaba con la madera, sino que también trabajaba con la piedra. Era un constructor. Cristo aprende todo eso.
pero se va a vivir con su papá y su mamá. Se le sometió hasta que llegó su hora. Un poquito antes de él desaparecerse, como quien dice, yo creo que de las últimas actividades que tuvo con la mamá, que ya tenía discípulos, fue en la boda de Caná. Y después él recorrió todas esas ciudades de arriba abajo predicando el evangelio. Cuando llegó su tiempo, cuando él le dice a su mamá, no ha llegado mi hora para cambiar el agua en vino, perdónenme que diga esta muletilla de cuando él, ¿verdad? Llega ese momento de cambiar el agua en vino, él le dice, mujer, no ha llegado mi hora, porque no había llegado la hora de él de ser público, porque Cristo tenía su momento dirigido por el Espíritu de Dios. Y no solamente que llegó el momento de él primero buscar a sus discípulos y empezar a predicar y a dejarles saber a los que lo escuchaban que él era el Mesías, sino que antes de comenzar su ministerio público, él es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Escúcheme bien esto. Él tiene dos momentos de dirección. Lo que tenemos que aprender todos los que aspiramos a tener ministerio. Los que aspiramos a tener ministerio, tenemos que entender dos puntos, y ya estoy llegando al sitio para dónde voy, pero yo quiero que usted entienda esto bien entendidito. Cuando Cristo llega a ese momento donde él tiene, ¿verdad? Es el momento de hacerse público. Él pasa por dos eventos. Evento número uno. Él sabe, dirigido por el Espíritu, que es el momento de él buscar discípulos, ser bautizado, primero ser bautizado, luego buscar discípulos y comenzar su ministerio público. Pero antes de comenzar ese ministerio full, ¿sabe qué? Él hace una cosa bien importante. ¿Cuál es? Se deja dirigir por el Espíritu al desierto. Él tiene una dirección que pudiéramos decir de aquí, física, cuando él cumple 30 años y sabe que es el momento de él comenzar el ministerio para ese proceso de él llevar los hombres al conocimiento de Cristo, pero sobre todo está la segunda parte espiritual, donde el Espíritu lo lleva al desierto. Dígame a mí usted, si Dios mismo tuvo una mentoría del cielo
y un momento para él salir al ministerio público. ¿Por qué los hombres en el día de hoy, saludo a los que están entrando pero no los veo? Si esos hombres y mujeres en el día de hoy que queremos ministerio, ¿cómo no vamos a tener una mentoría y una dirección? Incluso los pastores necesitan mentores. Luego seguimos con este estudio. Dios les bendiga. Saludo a Mercy Romero. Mercy, Dios te bendiga. Y a Cuca. Dios les bendiga. Les abrazo. Un abrazo grande.